Buenos días a todos, gracias por asistir a este webinar. Mi nombre es David González, soy el director comercial de Biquan y lo primero, darles las gracias por participar una vez más y desearles que todos se encuentren bien en estos momentos tan difíciles que nos ha tocado vivir del coronavirus. El motivo de esta presentación es mostrarles en este escenario de saturación de red que ha provocado el confinamiento a nivel mundial, las ventajas que tiene nuestra solución Bequan de optimización de TCP y de gestión de ancho de banda. Para ello quiero presentarles y cederle la palabra a José López. José es el CEO de nuestra compañía, que se hará cargo de la presentación. Cuando quieras, José. Muchas gracias, David, y muchas gracias a todos los asistentes. Y queremos presentar nuestro producto, como dice David, que lo que hace es optimizar las redes. Entonces, ¿cómo optimizamos las redes? De tres maneras. Primero, aumentamos la velocidad que experimentan los usuarios con la optimización TCP. También permitimos al operador de la red conocer qué uso se hace de su red en cuanto a servicios y también qué usuarios pues, hacen más uso de la red. Esto con nuestra tecnología DPI, de Deep Packet Inspection, inspección a fondo de paquetes. Y también basado un poco en esa tecnología, permitimos un cierto ahorro en el caudal de tráfico de datos con la gestión de ancho de banda, logrando limitar la velocidad de ciertas aplicaciones para ciertos usuarios en ciertos momentos, como por ejemplo en momentos de congestión. Ahora pasaremos a describir cada una de estas funcionalidades, empezando por la aceleración, la optimización TCP. Aquí lo que hacemos es luchar contra un problema, que son los protocolos de transporte. El TCP, el principal de ellos, tiene más del 80% de la Internet. Funcionan muy bien, por eso la Internet está donde está, pero pueden ser y son frecuentemente un cuello de botella para la velocidad. Estos protocolos son los que en todo momento en los servidores en Internet deciden, entre otras muchas cosas, a qué velocidad se envían los datos. Y para calcular la velocidad correctamente, para ajustarse a lo óptimo que podría ser uno en cada momento para cada usuario, pues tiene una serie de algoritmos pero que en situaciones de en redes con pérdidas de paquetes o con altas latencias o con variabilidades, el TCP tiende a ser conservador y acaba enviando a una velocidad inferior a la óptima. Es decir, dejando una capacidad sin utilizar. Y ahí es donde nosotros podemos ayudar. ¿Cómo ayudamos? Pues haciendo que la velocidad experimentada por el usuario sea mayor. Si, por ejemplo, imaginemos tenemos un usuario en un cierto momento con una red que le permitiría ir a 10 megabits, pero este usuario está utilizando, por ejemplo, Netflix o algún tipo de video streaming y le está enviando a 5 megabits. 5 megabits es lo que está experimentando el usuario. Le da igual que le digan que tiene 10 si Netflix hace uso de 5. Nosotros lo que logramos con nuestra aplicación es que la velocidad que experimente sea una mayor que la que TCP le está dando, algo más cercano al óptimo que permitiría la red. De esta manera, la red es la misma, pero el usuario está disfrutando de una velocidad mayor, que es lo que al final cuenta, la velocidad experimentada por el usuario. Nosotros esto lo podemos hacer con la parte de TCP. ¿Por qué? Pues nosotros lo que hacemos es, nuestro producto al final es un equipo que se coloca que se instala en la red del operador en algún punto, de tal manera que todo el tráfico pase por él. Cuando decimos que nuestro producto en realidad es un software que corre sobre un hardware. Este hardware nosotros especificamos cuál debería ser. En realidad, pues cualquier servidor puede llegar a valer basado en Intel con las tarjetas adecuadas y con la CPU adecuada en función de cuántos gigabits pensemos que van a pasar. Este equipo
se le instala nuestro software de una manera muy sencilla. Nosotros enviamos nuestro software, se instala este software y esto empieza, se pone en la red de una forma muy sencilla que explicaremos, como un bridge, y empieza el tráfico que pase por él, pues el que no sea TCP lo va a dejar pasar, simplemente lo analiza un poco, pero lo deja pasar tal cual, y la parte TCP lo optimiza. ¿Y cómo lo optimiza? Pues funcionando como lo que se llama un proxy TCP transparente. Esto es algo que se lleva haciendo más de 20 años en todas las redes de satélite, más de 10 años en las grandes redes de celulares móviles del mundo, por ejemplo, en AT&T en Estados Unidos, en Verizon, en Telefónica en España, en Alemania. En muchos sitios se utiliza esto en grandes redes, sobre todo inalámbricas o satélites, se lleva utilizando mucho tiempo. Nosotros lo que hemos hecho, esta funcionalidad, que es una tecnología avanzada y en general bastante cara, pues la hemos convertido en un software que está disponible ahora para redes más pequeñas. ¿Y qué es lo que hace un proxy TCP transparente? Pues veámoslo en esta animación. Aquí vamos a enseñar por qué instalando en un equipo que haga de proxy TCP transparente. El transparente viene porque no cambia ni la dirección IP ni las secuencias de TCP. En cualquier momento se nos puede quitar de en medio del camino va a seguir las conexiones van a seguir igual. Pero ver que, pues esto, si dos servidores quieren enviar, uno va a hacerlo a través de un equipo como el nuestro y otro directamente. Y van a ver cómo es más rápido cuando estamos delante, en medio. Aquí tenemos, para este ejemplo, estos dos servidores aquí a la derecha. Esto es un ejemplo, vamos a suponer que quieren enviar 7 paquetes de datos. Entonces, TCP lo que haría sería pues, por algo así como 1, luego 2, luego 4. Va aumentando para ir viendo cuál es la capacidad del enlace. Entonces, los clientes que aquí están a la izquierda le van a ir enviando estos ACKs, estos mensajes de confirmación cada vez que le llega una ronda de paquetes correcta para que envíe la siguiente. Entonces, si arriba tenemos un camino directo y abajo ponemos un equipo de los nuestros, pues en este caso es un camino de 5 segundos para que se puedan ver los paquetes, ¿no? Pues entre 2 y 3, por ejemplo. Es todo un ejemplo. Entonces, pero la clave está en cuando se envía el primer paquete, por ejemplo, cualquiera de estos paquetes, nosotros al recibir esta primera ronda vamos a enviar un ACK, un mensaje de confirmación diciéndole al servidor que ha llegado bien, haciendo que como si fuéramos el cliente final. Entonces, cuando lo recibe el servidor, pues dice, muy bien, pues envía la segunda ronda de paquetes. Esta la guardamos en un buffer que tenemos para cada conexión TCP y entonces cuando llega la confirmación de verdad del cliente, podemos ya enviar esta segunda ronda porque ya la teníamos aquí, la habíamos adelantado un poco. Y en este momento, pues con esto ya hemos ganado 4 segundos sobre la conexión de arriba. Y lo mismo va a ocurrir con la tercera ronda, otros 4 segundos. Vamos a ganar 4 segundos por cada ronda, excepto la primera. Entonces esto, pues si aquí ha tardado 17 segundos en este ejemplo, arriba habrá tardado pues 8 más, 25 segundos. Y estos 7 paquetes se han enviado bastante más rápido con un equipo en medio que lo que hace es, la clave es acercar estos datos, porque él logra que desde el servidor le lleguen un poco antes los paquetes. Este buffer que tenemos para el cliente final, lo que significa es que a partir del primer paquete él empieza a ver que los datos en realidad ya no están tan lejos como antes, están en la red de este operador, en este equipo, los hemos acercado, los hemos puesto dentro ya de la red. Entonces, los hemos puesto y tenerlos cerca es en cualquier tipo de comunicación con confirmación, como es casi toda la Internet, significa ir más rápido. Por eso se montan todas las caches en toda la red, se acerca todos los contenidos. Pero nosotros aquí lo estamos logrando para todos los contenidos. Todos los contenidos ahora de este operador TCP van a estar en su red. Y esto va a significar que van a ir más rápido. Este es el mecanismo, uno de los mecanismos básicos por los cuales acercamos. Es algo casi matemático, por poner una cosa ahí, se va más rápido. Y esto, además, es incluso más rápido cuando haya cualquier tipo de pérdidas aquí. Y estas pérdidas pueden suceder en cuanto haya cualquier red inalámbrica y pensemos que hoy en día, aunque sea una red de fibra,
también es inalámbrica, porque en casi todas las redes, al final, el último salto, ya dentro del domicilio, en la empresa, el usuario, va a ser muchas veces con Wi-Fi. Entonces, ahí se van a perder paquetes seguro porque es otra red inalámbrica. Entonces ya no existen, pocas veces tenemos redes que no tengan ningún salto inalámbrico. Entonces ahí es donde el TCP pues, va a ir más lento y donde nosotros vamos a ganar pues por este mecanismo, porque podemos enviar las retransmisiones. Normalmente el TCP no tiene no tiene ningún problema con las pérdidas de paquetes. Él, bueno, pues en estos paquetes en estos ACKs que se envían, también si le falta algún paquete lo dice y se le reenvía. Pero aquí, en vez de tener que ir al servidor original a por ellos, pues ya nosotros podemos hacer esta retransmisión. Entonces, este es otro mecanismo por el cual nosotros aceleramos en cuanto haya pérdidas de paquetes. Y el tercer mecanismo también, y este ya no tiene que ver con el hecho de acercar los datos, va incluso para datos que estén totalmente cerca, para una caché que, por ejemplo, en muchos usuarios, en algunas redes tenemos una caché, un servidor de Google o de Netflix al lado, ¿no? Pues aún eso lo podemos acelerar y hacer que vaya más rápido, porque nosotros cuando enviamos estos datos lo hacemos con nuestro TCP, que es básicamente el TCP estándar. Lo único que hemos modificado un poco los algoritmos para el cálculo de la velocidad óptima, de tal manera que sabemos reaccionar mejor que el TCP estándar ante las variabilidades y las pérdidas de paquetes que suceden en redes inalámbricas. De esta manera podemos lograr incrementos de velocidad adicionales a los de simplemente ser un proxy TCP, de tal manera que cuando haya servidores que estén colocalizados con nosotros, también vamos a ganar. ¿Y esto cómo lo vemos? Pues aquí lo tenemos estos son datos, nuestro producto está ahora mismo en servicio comercial en más de 100 redes por todo el mundo. Tenemos todo tipo de operadores de todo tipo de tecnologías. Tenemos operadores que tienen wireless ISP, ¿no? Operadores ISPs inalámbricos, tenemos de cable, de fibra, tenemos SDM 4G, es un operador de celular, móvil, aquí en España, se llama Digi, que tiene más de 2 millones de usuarios. En todas estas redes hemos logrado acelerar. ¿Cómo lo vemos? Pues porque cuando estamos en operación haciendo esta optimización, dejamos siempre un porcentaje muy pequeño, un 1% de las conexiones de forma aleatoria, unas pocas de ellas sin aceleración, sin optimización, las dejamos pasar tal cual esas conexiones, pero las medimos y de esta manera, midiendo estas y midiendo las que sí van optimizadas, podemos comparar. Además, aquí nos hemos centrado para que sea algo más comparable en las descargas en estas redes de Netflix. Básicamente no porque Netflix tenga nada especial frente a otras explicaciones, simplemente porque Netflix está en casi todas las redes. Y entonces tenemos aquí las medidas con y sin la aceleración. Por ejemplo, en este operador inalámbrico y el cuarto, vemos que sin nosotros la media de estos son medias además de una semana, muchísimos, hay mucha variabilidad, pero de media iban a 1,04 megabits por segundo, con nosotros a 2,55 megabits por segundo. Esta red claramente podía haber enviado a 2,5, Netflix podría haber estado enviando a una media de 2,55 y ya está enviando a una media de casi 1 megabit, o sea, mucho menos. ¿Por qué? Pues por lo que hemos comentado antes, porque TCP tiende a enviar en estas redes más lentamente. Entonces, esta red, nosotros estamos midiendo además la velocidad tal cual la mide el usuario, porque la medimos con las confirmaciones estas, según va enviando las confirmaciones el usuario. Es la velocidad recibida, no enviada. Esta red es la misma, lo único que con nuestro equipo, sin haber cambiado la red en nada, es una red más rápida para los usuarios finales. Quiere decir que tienen mejores resoluciones en Netflix, tienen menos paradas en Netflix, cuando naveguen por internet van a ir más rápido. En todos los motivos, en todos los aspectos, esta va a ser una red mejor y esto pues va a evitar problemas, llamadas al soporte. Esto va a evitar que se nos vayan clientes a otros operadores. En general, pues va a mejorar la calidad de la red y la satisfacción del cliente. Entonces, esto es en cuanto a la aceleración, la primera de las funcionalidades que ofrecemos con nuestro nodo. Todo ello de forma integrada. Ahora tenemos otra funcionalidad que es el análisis del tráfico mediante la tecnología DPI. Nosotros podemos ver
Por ejemplo, este es un cliente nuestro que son 3 días del tráfico de un cliente nuestro que llega a los 15 gigabits. Entonces, aquí vemos que, por ejemplo, se puede ver a cualquier hora de todo ese tiempo, ¿no? Pues que el día 24 de septiembre a las 10 de la noche, pues estaba yendo a una media de 15,2 gigabits esa red. Y de ellos el 11% era YouTube, el 8% Netflix. Bueno, aquí vamos a ver cómo qué tipo de servicios iban por esa red. Lo cual, pues el operador puede utilizar pues, para mejorar su peering con este tipo de aplicaciones. Bueno, es una información que puede ser útil, incluso verla para cada usuario, si quiere uno. Entonces, luego, esto también lo vemos así de forma agregada. Y el otro tipo de análisis que hacemos es mostrar el tráfico que esos 15 gigabits o los que sean, ¿no? ¿Qué usuarios son los que lo están utilizando? ¿Cómo es la curva de cada usuario? O, por ejemplo, podemos ir a los 20 usuarios que más tráfico que más tráfico han generado durante ese tiempo y ver pues qué hacían. Por ejemplo, en esta red, pues el día 25, el día de Navidad pasado a las 11 de la noche, este era el perfil, los usuarios que estaban, estaba llevando estos, aquí nos estamos centrando ya en los 20 primeros usuarios, eran 100 megabits en total y se ve que hay usuarios que esta red se puede ver que tienen seguramente algún tipo de limitación a 13 megabits o algo así, porque hay muchas que se acercan a ese valor. Y bueno, pues hay una serie de usuarios que utilizan la red al máximo cuando se conectan. Entonces, esto puede servir pues, para diagnosticar problemas. Incluso algún cliente nuestro lo ha utilizado para que algunos de estos clientes pues, pasaran a ser clientes de la competencia. Pero bueno, nosotros damos esta información, cada uno lo puede utilizar como vea. Entonces, nosotros ahora pasamos a la tercera funcionalidad, que está muy basada en la anterior, que es la gestión del ancho de banda. No, ahora, debido a estas medidas de confinamiento, pero también en otras situaciones puede ocurrir, pues que el ancho de banda de la cantidad de tráfico se aumente. Y bueno, un ISP muchas veces puede tener problemas para manejar esto en el corto plazo, pues porque puede tardar un tiempo en elevar la capacidad que tiene contratada, por ejemplo, hacia Internet, o porque los enlaces que están hacia ciertas poblaciones y esto, pues es difícil ampliar esas capacidades de un día para otro. Entonces, durante este tiempo, nosotros ofrecemos pues, una forma de manejar esto, ¿no? de ayudar. No hacemos magia, pero sí permitimos, por ejemplo, hacer una cierta gestión. Podemos ayudar hasta un cierto punto, del orden del 15-20%. ¿Cómo? Pues, claro, tenemos que hay una mayor demanda. Entonces, lógicamente, en congestión, pues esto va a llegar a un límite y en general todos los usuarios van a estar limitados. Claro, si lo hacemos bien, esta condición de limitación puede ser mejor sin llegar, podemos tener a todos estos usuarios, incluso en congestión, relativamente satisfecho. Algo tiene que bajar, pero puede ser de una manera que no tengan quejas y que haya una calidad más que decente. Por ejemplo, nosotros como proponemos es intentar gestionar ciertas aplicaciones llevan mejor la reducción del ancho de banda que otras. En concreto, las de streaming de vídeo llevan mejor estas cosas. ¿Cómo lo hacen? ¿Por qué? Porque las aplicaciones de gestión, de video streaming, todo el rato están viendo, como Netflix, todas estas, a qué velocidad va la red. Y entonces, en función de eso, utilizan unas resoluciones menores o mayores. Entonces, nosotros lo que hacemos, si uno reduce la velocidad que pueden tener esas aplicaciones, se van a adaptar. Y si lo hacemos bien, vamos a lograr que tengan una resolución algo menor, pero perfectamente decente. De tal manera que, y además siendo las que son el mayor porcentaje de la red, vamos a poder reducir el consumo de tráfico de estas y ese tráfico nos va a quedar disponible para el resto de aplicaciones que sufrirían más con esta reducción de ancho de banda, como por ejemplo una descarga pura, pues el cliente va a notar que si va a la mitad de velocidad, pues que va mucho más lento, mientras que
si en el video streaming pues puede no notar nada prácticamente, pues porque está muy bien hecho y con una resolución menor se ve perfectamente bien. Entonces, ¿cómo lo hacemos esto? Pues nosotros permitimos que se tengan varias políticas establecidas para distintos usuarios, por ejemplo, o distintos usuarios o distintas aplicaciones. De tal manera que aquí tenemos varias políticas, que tenemos una serie de políticas que uno decide. Entonces, aquí vamos a fijar, por ejemplo, un límite de, imaginemos, 4 megabits para unas aplicaciones que hemos elegido. Por ejemplo, unas aplicaciones en este caso serían de streaming de vídeo. Uno no tiene que saber todos estos dominios, que son los que al final nosotros son en función de los que nosotros realmente detectamos esto, ¿no? Nosotros tenemos unas firmas ya predefinidas, de tal manera que el usuario simplemente elige pues streaming de vídeo o updates de software como los de Microsoft, todo este tipo de cosas. ¿Qué aplicaciones quiere limitar? Elige a qué velocidad quiere limitarlas y nosotros ahí podemos dar una pista. Pues uno, si tiene un operador que da planes de 5 o 10 megabits, pues a lo mejor 4 es un buen límite, pero si uno tiene un operador de fibra, a lo mejor que tiene más, pues ahí serían 8 o 10 la limitación adecuada. Esta es la limitación por usuario, por dirección IP, de tal manera que todo el tráfico que vaya a esa dirección IP, ese usuario, la parte que sea, que sea de video streaming o lo que hayamos definido aquí, pues va a tener un límite, todo ello agregado de 4 megabits o lo que le pongamos. Luego podemos elegir a qué usuarios se le aplica este límite con las direcciones IP, pues mediante rangos de direcciones IP o etiquetas VLAN. Y luego también podemos decidir a partir de qué velocidad global de la red se aplica esto. Imaginemos que es una red que tiene un gigabit máximo, pues a lo mejor a 800 megabits ponemos ese tope, de tal manera, ese umbral en realidad, de tal manera que cuando sube de esa velocidad la red global, pues se aplican estas limitaciones y por debajo en cambio no se aplica nada, porque a lo mejor por la noche cuando tenemos capacidad de sobra, pues no tenemos ninguna necesidad de limitar. Esto, por ejemplo, lo hemos probado entonces en un operador, en un WISP aquí en España, y lo que hemos hecho ha sido, durante 4 días hemos limitado a 4 megabits el streaming de vídeo. Esto es un operador inalámbrico. Entonces, con esta calidad, en ningún momento hubo ninguna queja de ningún cliente. Esta limitación se hizo en las horas pares. Aquí tenemos 4 días de tráfico, perdón. En rojo estarían las horas pares en las que se hacía la limitación y luego con un script las horas impares se quitaba. Entonces, aquí vemos cómo durante las horas en las que estaba limitado el tráfico, el consumo total era menor. De hecho, en media el pico bajaba un 15%. Y todo esto, además, se lograba reducir, por cierto, la latencia, el runtime time, el retardo, porque, claro, al tener limitado el streaming de vídeo, que suele ocupar todo lo que le dejen, pues el streaming de vídeo también suele llenar los buffers que hay en el camino. Cuando está limitado, pues esto no lo hace y entonces baja la latencia. Con lo cual se benefician aplicaciones como de voz sobre IP o juegos online. Entonces, ¿qué ventaja tiene esto? ¿Cómo lo hacemos nosotros frente a otros? Porque también hay otras en el mercado, otras soluciones que pueden lograr hacer estas reducciones de tráfico. El caso es que nosotros lo hacemos en combinación con nuestra tecnología de optimización TCP y en esta tecnología podemos hacer todo esto en la parte de TCP sin tirar ningún paquete. Entonces, porque en esos ACKs, esos paquetes que enviamos hacia el servidor, esto aparte de decir que está bien o lo que falta, también se le puede decir al servidor hasta dónde nos puede enviar, de tal manera que podemos regular la velocidad en origen y no tener por qué tirar ningún paquete. Entonces estamos limitando sin tirar paquetes, lo cual da una mayor calidad y también evita tráfico de retransmisiones. Luego, por otro lado, esto se hace un funcionamiento integrado con la aceleración, de tal manera que, por ejemplo, en esta limitación anterior de 4 megabits, las conexiones que iban a 0,5 megabits, por ejemplo, las estamos subiendo a 1 megabit a lo mejor. De tal manera que
esos clientes que iban a tener mucha dificultad para ver el Netflix, pues lo van a poder ver. Pero, por ejemplo, las que ya van suficientemente bien, las que van a 3 megabits, ya no las subimos a 6, como mucho a 4, porque de esta manera estamos consiguiendo que, bueno, en una situación de congestión, pues se utilice la red lo mejor posible. Entonces, esto también, por último, creemos que nuestro precio es competitivo y bueno, pues creemos que es una buena solución para ustedes. Entonces, estas 3 funcionalidades, ahora que hemos descrito, ahora vamos a describir cómo se implementan. Entonces, la plataforma de hardware sobre la que esto puede correr, nosotros utilizamos en países donde distribuimos esto junto con el servidor, unos servidores de Supermicro. Por ejemplo, tenemos aquí un modelo que tiene un Intel D1518, que es de lo más básico, y con ello llegamos a 10 gigabits en una U. Pero podemos llegar en una U también hasta 40 o incluso 50 gigabits también con otros servidores de Supermicro. Pero en realidad nosotros pues podemos soportar también del HP en el fondo, cualquier servidor Intel adecuado en cuanto a CPU, pues no nos vale. Aquí tenemos una guía que les podemos hablar, pues si tienen hasta 1 gigabit, qué tipo de servidor te falta. Hasta 1 gigabit puede ser muy, muy sencillo, un i5, un i7, el Xeon más básico, con muy poca RAM, 8 gigabytes, y disco pues también poco, 60. Lo que hace falta, eso sí, es interfaces de pues el número pues mínimo 2 para el tráfico de plano de datos y una más para la gestión. Entonces aquí pues están el tipo de servidores y esto, el tipo de CPUs que hacen falta. En muchas ocasiones nuestros clientes están utilizando servidores no nuevos y pues para esos casos y va perfectamente bien, para esos casos lo que pedimos es que nos consulten la CPU de la que se trata y nosotros pues le diremos si es adecuada para el tráfico máximo que puede llevar. El despliegue es sencillo. Una vez tenemos el servidor, nosotros le enviamos este fichero ISO y esto se instala pues en cuestión de unos pocos minutos. Y nosotros también le apoyamos durante esto. Tenemos unos vídeos también de cómo se hace, una información. Todo creemos que lo han conseguido muchos clientes sin mayor dificultad. Luego, una vez tenemos ese servidor, pues lo colocamos en el sitio adecuado. También ayudamos a ver cuál es el sitio más adecuado en cada red. Y esto no hace falta, nosotros funcionamos como un bridge a nivel 2, de tal manera que todo el tráfico que entra por un lado sale por el otro y viceversa. Entonces, aparte, no tiene por qué ser un solo enlace, pueden ser varios. Nosotros vamos a funcionar con pares de interfaces, ¿no? De puertos, pues casi como un cable. Todo lo que vaya de tal manera que pueden ir a través de nosotros, por ejemplo, enlaces agregados de forma transparente. Además de esto, el plano de datos, nos hace falta una interfaz más para la gestión. O sea, que el mínimo son dos en el plano de datos y una aquí. Esta sí que necesita una dirección IP y aquí es donde nos vamos pues para configurar y ver los resultados. En general también recomendamos montar un enlace de bypass por si hay algún problema. De tal manera, pues por ejemplo, si estos son routers o switches MikroTik, pues sería con pues un Bonding Active Backup. Si son Cisco, pues con LACP. Se puede montar de tal manera que el tráfico normalmente vaya por nosotros y cuando haya algún problema vaya por este otro enlace. De esta manera, pues vamos a tener la mayor seguridad. Como decía, tenemos más de 100 clientes por el mundo. Estamos pues extendiéndonos, empezamos en España, pero ahora también pues en América, desde el norte hasta también en México, en Perú, en Ecuador, la región andina y también en Argentina tenemos muchos clientes y ahora pues queremos empezar y aquí también acabamos de firmar con un distribuidor local, con Sistec, y nos gustaría empezar a crecer en Chile, donde creemos que viendo los resultados en Argentina, en sitios parecidos geográficamente, en cuanto al Internet, pues creemos que podemos ayudar mucho. Nosotros también estamos creciendo mucho ahora en Sudáfrica y en Asia empezamos también en Filipinas y en Vietnam. Estas son algunas de nuestras referencias en todos estos países. Hay, como decía, todo tipo de
de redes, desde la red más grande quizás sea esta de Digi, que tiene más de 2 millones de suscriptores. Tenemos desde estas redes hasta redes pues, de 500 usuarios o menos. Podemos ayudar en todas las situaciones. Para nosotros el TCP es el mismo en todas las redes. ¿Qué dicen nuestros clientes? Pues, por ejemplo, algunos comentarios pues, que nos dejan publicar. Pues Víctor de la Nuez, de Wi-Fi Canarias, pues se fija en lo fácil que, por ejemplo, fue la integración en su red de este producto. Pues en red, pues aquí nos habla de cómo bajaron los reclamos por la lentitud que tenía la navegación en Facebook, en YouTube y en Netflix. Y también comenta lo fácil que fue implementarlo. También muchos de ellos también hablan de cómo eran escépticos al principio y luego pues hemos podido ayudar con estos problemas que en algunas redes son típicos en cuanto a la calidad del streaming de vídeo. Y esto es lo que nos gustaría pues, poder ayudar también con ustedes. Entonces, todo esto pues, tiene un precio, pero para eso voy a dejar que David González se lo explique. Para ver, y bueno, solo simplemente ofrecerles estas pruebas y bueno, en cualquier caso, cualquier pregunta que puedan tener en el plano técnico, pues pueden hacerla, por cierto, a través de la plataforma que tiene ahí la opción para enviarnos preguntas y se los contestaremos en un rato. Entonces, David, sí. Sí, muchas gracias, José. A ver, nuestro producto se puede adquirir en dos modalidades diferentes, ¿vale? En cualquiera de las dos siempre es necesario comprar aparte un servidor o usar uno que ustedes ya tengan. La primera es la opción de modalidad de suscripción mensual, es como un alquiler, es una opción de software as a service, en el cual una licencia de hasta 500 megas tendría un coste mensual de $160,67, ¿ok? Luego, pues una licencia de 1 giga costaría 266, de 2, 509 y así sucesivamente. ¿Qué ocurre si contrato una licencia de 500 megas y luego, pues al año, a los 2 años, al tiempo que sea, mi operador crece, mi hotel crece, la demanda de Internet crece y necesito ampliar la capacidad? Pues simplemente pagaría la diferencia entre los 160,67 y los 266. Pagaría esos 106 euros de diferencia y estaría cubierto. ¿Okay? En el caso de la licencia perpetua, la opción es comprar la solución. Yo haría en el mismo escenario de un cliente que necesitara una licencia de 500 megas, haría un único pago de $2.921 y la licencia pues sería mía para siempre. El soporte y las actualizaciones estarían incluidas durante el primer año y a partir del segundo año el soporte, que sería opcional, tendría un costo del 10% de la licencia al año. Con lo cual, esta licencia de 500 megas, si el segundo año quisiera renovar el soporte, tendría que pagar una única cuota anual de $292. Para adquirirlo, pueden ustedes consultar pues, con nuestro distribuidor en Chile, Sistec, que estarán encantados de atenderles, o directamente con nosotros y los derivaríamos a Sistec. Durante este periodo de lanzamiento en Chile, estamos ofreciendo mira, aquí José nos pone las direcciones de correo electrónico donde ustedes pueden enviar sus consultas o sus solicitudes. Durante este periodo de lanzamiento estamos dando la posibilidad a todos los clientes que quieran hacerlo de probar durante 2 semanas de forma gratuita la solución. Ustedes se ponen en contacto con Sistec. Oye, mira, quiero probar el producto de Quant, tengo una red de 1 giga, de 2 gigas, de 500 megas. Nosotros les mandamos las características del servidor y si ustedes cuentan con un servidor, les enviamos el fichero ISO, les ayudamos a instalarlo, lo prueban durante 2 semanas, le indicamos qué tipo de pruebas pueden hacer y a partir de ahí, si deciden adquirirlo, pues sea en cualquiera de las dos opciones, mensual o de pago único, a través de Sistec. Tenemos un porcentaje muy alto de compra por parte de todos los clientes que prueban nuestro producto. La gran mayoría se lo acaban quedando. Nosotros estaríamos encantados de que ustedes pues lo probaran y vieran cómo
cómo podemos ayudarle y cómo de forma efectiva sus clientes notan esa mejora. Entonces, vamos a pasar a contestar algunas preguntas que han estado haciendo ustedes durante la presentación. Les recuerdo pues que cuando termine la presentación la subiremos a nuestro canal de YouTube, donde podrán verla o compartirla con personas que no hayan podido verla. A ver, José, te pregunto, nos comentan si nuestra solución soporta IPv6. Pues nuestra solución, a día de hoy, el IPv6 solamente lo soporta, o sea, puede pasar por él, pero nosotros no lo optimizamos. Pero en breve, muy breve plazo de tiempo, estamos hablando de 2 semanas así, sacamos una nueva versión en la que ya sí que lo soportamos totalmente. Vale, me preguntan también si es posible instalar la solución en un servidor virtualizado. Pues posible es, pero todavía no lo tenemos soportado, no va a la misma velocidad, tiene ciertos problemas. Estamos trabajando en ello y también en breve, esto ya estamos hablando de algunos meses, pero de aquí a final de año vamos a tenerlo soportado. En estos momentos hace falta, sin embargo, hace falta un servidor físico. Vale. Nos preguntan también si se puede acelerar el tráfico UDP o solo el TCP. Pues me temo que solamente el TCP, porque el UDP suele llevar protocolos propietarios que están hechos para que nadie pueda hacer nada con ellos, ni mejorarlos, ni nada. Entonces, solo el TCP. Eso sí, la parte de gestión de ancho de banda, pues ahí sí que limitamos la velocidad exactamente igual si es tráfico TCP como UDP o como otros protocolos. Vale, me preguntan también si nuestro sistema es compatible con las reglas de MikroTik. Entiendo que se refiere a las colas. Sí, yo creo que también, sí, es perfectamente, es la mitad, bueno, un gran porcentaje de nuestros clientes utilizan MikroTik y nosotros no tenemos ningún problema. Entonces la respuesta es sí, sin lugar a dudas. Vale, nos preguntan también qué pasa con el tráfico encriptado. Pues el tráfico encriptado hoy en día, pues es el tráfico HTTPS o el UDP que hablábamos. Pues cuando es TCP no hay problema porque, o sea, HTTPS, TLS, eso va por encima de TCP. Entonces, a nosotros nosotros lo que estamos guardando, estos buffers, pues casi todo está encriptado y nosotros no necesitamos verlo por dentro. Entonces, el tráfico TCP encriptado lo soportamos perfectamente y lo optimizamos igual. En UDP pues no hacemos nada con él, aparte de poder limitarlo, eso sí. Y en cuanto también somos capaces de ver, porque el tráfico encriptado está encriptado todo, excepto en el primer paquete hay un pequeño campo en el que se indica el dominio hacia el que va esto, se llama SNI. Entonces, pues cuando ese campo está ahí, está en la mayor parte de los servicios, pues eso es lo que utilizamos nosotros para detectar a qué servicio pertenece esto, aunque luego ya el resto vaya encriptado, pero bueno, con eso ya hemos sabido, por ejemplo, que se trata de Netflix o que se trata de YouTube o lo que sea. Me preguntan también si tenemos API de integración para la administración y el reporte. Supongo que se refiere si nos podemos integrar en API con el ERP del Nosotros operador. nosotros tenemos una interfaz gráfica de usuario y también tenemos una que es por la que se hace casi todo el manejo de la plataforma, pero también tenemos una interfaz CLI de comandos y entonces a esta interfaz CLI a la que se accede por SSH pues se pueden enviar comandos desde scripts desde otros equipos. Esa es la interfaz que a día de hoy tenemos para esto. También dispone de SNMP, pero SNMP sería más bien para ver, para monitorizar. Vale, nos pregunta también otro asistente, ¿su producto es un servidor caché? En caso contrario, ¿cuál sería la diferencia?
Pues no es un servidor caché, aunque tiene algunas de las características de una caché. Tenemos primero, no es caché, porque una caché hoy en día las cachés no funcionan con servicios encriptados, pues porque no pueden ver lo que hay dentro y no pueden, por tanto, guardar las cosas. Solamente para lo encriptado, que hoy en día es una minoría del tráfico. Entonces, eso por un lado. Luego también, pues, no, es verdad que hay cachés, por ejemplo, de servicios específicos, porque los monta el mismo, claro, pues Google sí que puede acceder a sus contenidos, pero claro, esas cachés son propietarias y son solamente de esa aplicación. Entonces, frente a la caché hacemos lo mismo en cuanto a mejorar la velocidad, incluso más porque no interrumpimos en ningún momento el tráfico, acercamos los contenidos. La diferencia está en que una caché logra también reducir el tráfico, porque, por ejemplo, si yo me bajo una película y esa se queda en la caché, pues otro que se lo vaya a bajar esa película ya está en la caché y no se ha tenido que volver a bajar de internet. Eso no va a ocurrir con nosotros, por desgracia. Nosotros no sabemos lo que vimos y si dos usuarios están bajando una misma película, a los dos van a tener cada uno su buffer. Es verdad que nuestro buffer no ocupa prácticamente, pero no estamos reduciendo el tráfico de internet. Vale, me preguntan también, a ver, ¿cómo se diferencian de otros protocolos de manejos de congestión como BBR de Linux o RAC de FreeBSD? Pues No sé si nosotros los tenemos conocéis. sí, sí, Ujú. son implementaciones de TCP, de la parte de gestión de la congestión. Entonces, nosotros pues tenemos nuestra propia forma de hacerlo, que está patentada, y nosotros pues tenemos en nuestra página web comparativas con algunos de los mejores implementaciones de TCP, y el nuestro pues creemos que funciona mejor, que va más rápido. Vale, me preguntan también qué sucede con el tráfico que supera el contratado. ¿Lo bloquea el servidor o lo deja pasar? Lo deja pasar. Nosotros, si uno tiene un servidor con interfaces de 1 giga, por ejemplo, y tiene una licencia de 500 megabits, si en algún momento pasan 800 megabits, pues esos 800 megabits van a poder pasar. Eso sí, nosotros solo vamos a optimizar 500 megabits de ellos. 300 megabits van a quedar sin optimización, sin aceleración o sin limitación. Nos preguntan también si el periodo de prueba de 15 días cuenta desde el envío del fichero o desde la instalación, pues desde la instalación definitiva, desde el equipo está funcionando. Y luego nos preguntan que si tenemos algún modelo de despliegue en alta disponibilidad. En alta disponibilidad, sí, hay distintas opciones. Por un lado está el montar estos enlaces de bypass, que es lo más común que tienen nuestros clientes. Porque, bueno, este servicio, como es transparente, uno en el momento en que pueda fallar un servidor, por ejemplo, la fuente de alimentación, lo que sea, pues va a ir por el otro lado y no se va a interrumpir en ningún momento el tráfico por eso, por la transparencia del servicio. Entonces, esta es una primera forma. También, claro, se da mayor redundancia la medida en que utilicemos hardware mejor y con más con más redundancia interna. Luego, además, podemos poner, si queremos, dos servidores, uno y otro, de forma redundante. El problema es que, claro, incrementa el costo. También existe otra opción, que es utilizar tarjetas cuando se trata de fibra. Tenemos nosotros probadas unas tarjetas de un fabricante israelí que son Intel en el fondo, pero que son de fibra y tienen un enlace de bypass óptico, de tal manera que si hay algún fallo en el servidor, pues tienen dos puertos, y esos puertos, en el momento en que se detecta un fallo en el servidor, pasan a estar conectados pues físicamente, por unos espejos, digamos. Entonces, pues esta es otra opción, utilizar ese tipo de tarjetas que, claro, también suben el coste. Luego nos preguntan también si se instalara más de un servidor en el mismo emplazamiento, ¿se podría hacer un clúster? O sea, que la configuración se sincronice entre los dos equipos. En principio, los equipos son independientes y están
están diseñados para, pues si uno tiene que tomar el tráfico del otro, en ese momento lo que va a hacer es empezar sus propias sesiones. No tiene sincronización con el otro, también porque pensemos que sería casi imposible. O sea, la sincronización de todas las sesiones TCP de una red y del tráfico que está llevando implicaría más tráfico que el tráfico de esa red. Entonces se volvería algo, porque claro, hay uno cuando da un clic a un periódico de internet, por ejemplo, una site de noticias, pues eso genera unos 150, ese clic, 150 conexiones. Si tenemos que llevar todo esto sincronizado en dos sitios, pues se vuelve un poco absurdo. Y de hecho, además, es que en realidad no es necesario, porque nosotros, pues bueno, pues las sesiones son muy cortas, pues pasan a, por ejemplo, si hubiera un failover al otro nodo, pues las sesiones pues empezarían de nuevo y se optimizarían como sesiones nuevas. Pues yo creo que podemos finalizar ya, José. Sí, Muchísimas bueno, gracias cualquier a... otra pregunta estaremos encantados. Si nos la envían por email, pues estamos encantados de responderla. Sí, de hecho, ahora al final grabaremos este webinar que ha sido grabado, será colgado en nuestro canal de YouTube, donde podrán verlo y pueden enviar sus consultas o solicitar la prueba piloto en sus redes en cualquiera de las dos direcciones de correo electrónico, en geocomercial@sistec.cl o en sales@bicuan.com. Muchísimas gracias por participar, muchísimas gracias por su tiempo y les deseamos que todo les siga yendo bien. Bien, sí, muchísimas gracias a todos.